Muy buenos días, Fran. Hola, buenos días. Pues nada, estrenas tú. Me habéis puesto el primero, para que me salga todo mal. Bueno, ha sido la organización para que tuvieran sentido un poco las charlas y vaya más o menos seguidas en tal, así que te tocó. Muy bien. ¿Me podéis poner la presentación en grande? Que creo que no puedo. Tú dilo que Rubén te lo hace. Sí, lo hace Sí, Rubén. Rubén te lo pone. Vale. Bueno, pues sin más empiezo. Ya me han presentado, soy Fran Jiménez y vengo de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Ecología de la Universidad de Córdoba. Y voy a presentar esta ponencia sobre el efecto de la profundidad de las trampas de caída en muestreos de hormigas. Si me veis mirar para este lado es que tengo la otra pantalla aquí. Bueno, en primer lugar, como sabéis, las trampas Pitfall, las trampas de caída, son un sistema de muestreo para artrópodos epígeos generalmente, que consiste en un contenedor generalmente con forma de vaso que se entierra a ras de suelo para que los artrópodos marchadores que van caminando por la superficie del suelo caigan. En general se dice que estas trampas atrapan a los insectos, a los artrópodos, las capturas que hagan en función de las especies que haya en el ecosistema o de la abundancia relativa de estas. Es un sistema ampliamente usado y que se ha visto un incremento de publicaciones, como se puede ver aquí en este gráfico, a lo largo del tiempo, y además se usa para distintos taxones. El uso de trampas de caída, debido a su versatilidad y también debido a su simplicidad, puede dar lugar a ciertos sesgos en los muestreos, sobre todo cuando hay modificaciones en el propio contenedor. Es decir, si hay, por ejemplo, modificaciones de la embocadura del vaso, del killing agent que se usa, del líquido que se le pone o de si lleva tapa o no, todo eso provoca una diferencia en la captura de individuos y especies. Por tanto, dos muestreos que se hagan con distintos tipos de trampas de caída pueden generar diferencias que no se deben al efecto que estamos buscando, sino a la propia trampa. Bien, en cuanto a la profundidad, pues una cosa muy simple es la altura del vaso que estemos usando. Es decir, estamos buscando si el efecto de la altura va a provocar algún sesgo. Hay alguna bibliografía ya, como este artículo de Pendola New, que dice que el número total de especies capturadas no va a variar con la profundidad, ¿vale? Y además habla de algo que nos puede pasar cuando usamos trampas Pitfall, que es la captura de especies no dianas, como por ejemplo especies vulnerables como son anfibios o micromamíferos. Para ver si esto se producía o no, si el efecto de la profundidad es un factor de sesgo o no, realizamos el siguiente diseño experimental en el cual en la ciudad de Córdoba, España, seleccionamos dos áreas de muestreo. Una que sería un pastizal homogéneo que está situado en el campus de Rabanales, es un pastizal homogéneo mediterráneo con plantas nitrófilas sobre todo, y otra área de muestreo totalmente distinta, que es un bosque de ribera que se sitúa en el monumento natural de los Sotos de la Alborafia, un bosque de ribera con bastante masa herbácea y mucha cubierta arbórea. Bien, las trampas que usamos fueron estas que veis aquí. Son trampas estándar porque son botes de muestras de orina de origen, sanitaria. Y lo que sí es verdad es que al usar este tipo de trampas tenemos fijados todos los parámetros que no son el que nosotros buscamos. Es decir, la altura es el parámetro que varía, pero el resto de parámetros no varían, son totalmente iguales. Por tanto, cualquier modificación que tengamos en la tasa de captura va a deberse a la altura del vaso. Usamos como killing agent o como agente, que suena muy mal en castellano, 45 mililitros de agua jabonosa en ambos dos, ¿vale? Hubo que poner
o que disponer las trampas en el territorio de forma distinta dependiendo de la zona de muestreo. ¿Por qué? El pastizal es un ecosistema abierto que no tiene ningún problema, pero en el caso del bosque de ribera, si nosotros buscábamos un claro dentro del bosque de ribera, lo que estábamos muestrando realmente era un pastizal, no el propio bosque. Entonces tuvimos que las trampas, que se dispusieron 40 trampas en cada zona de muestreo, se pusieron en transeptos, 4 transeptos, de 10 trampas cada uno separadas por 2 metros, ¿vale? Las trampas profundas y las trampas estándar se pusieron de manera alterna. Bien, en el bosque de ribera es cierto que, por lo que he comentado anteriormente, se dispusieron en una sola línea los 4 transeptos, habiendo una separación entre principio y fin de 10 metros. Aquí solo he representado 2 transeptos porque no me cabía todo en la diapositiva, ¿vale? Este muestreo se realizó sobre julio de 2019 y las trampas se mantuvieron en el suelo unas 48 horas. Se identificaron las hormigas a nivel de especies, salvo el género Solenosis, que la resolución de especies es bastante dificultosa en la península ibérica, y se contaron el número de obreras por trampa, ¿vale? Aquí podéis ver que capturamos un total de 27 especies entre los 2 ecosistemas y que se vio que el número total de especies capturadas por cada tipo de trampa, como podéis ver aquí, fueron más o menos similar. Lo que sí varió bastante en 1.468 individuos fue el caso del número de obreras capturadas, ¿vale? Que en el caso de las trampas profundas se capturaron pues bastante más. Lo primero que quisimos analizar es cómo afectaba la tasa de captura de especies y los ensamblajes de hormigas en función del tipo de trampa y hábitat. Para ello construimos este gráfico de medias que veis ahí y, como veis, para el caso de los bosques de ribera siempre se capturaron más especies que en los pastizales, y en el caso de las trampas profundas siempre se capturaron más especies, como veis aquí, que en el caso de las trampas estándar, que eran las más bajitas, ¿vale? Además, hicimos un test Permanova, como variable respuesta usamos el número de especies capturadas por trampa y el hábitat de la trampa y la profundidad de la trampa. Como podéis ver, tanto el efecto del hábitat como el efecto de la profundidad afectaba a la propia media de captura. Sin embargo, no había ningún tipo de efecto de interacción. Por otro lado, realizamos un test Permanova para poder identificar si había una variación de los ensamblajes de hormigas capturados, es decir, especies de abundancia, dependiendo de hábitat y dependiendo de la profundidad de la trampa. Y, como podéis ver aquí, en ambos dos había un efecto significativo y, por tanto, puede ser que la comunidad de hormigas capturadas varíe en función del hábitat, lo cual es lógico, son 2 hábitats distintos, y la profundidad de la trampa. A continuación, pasamos a ver si había una diferencia del número de obreras capturados para las especies más abundantes, y como especies más abundantes entendemos aquellas que había más de 100 obreras capturadas y además estaban presentes en más de 25 trampas. Y como podéis ver en este gráfico de media, en general, para la mayoría de especies más abundantes, el número de obreras capturadas en trampas profundas era mayor que en trampas estándar, ¿vale? Cuando hicimos un test de observados esperados con el total de especies, el total de obreras capturadas, se vio que para las especies Aphanogaster gibosa, Senili, Formica cunicularia, Plagiolepis pygmaea, Plagiolepis smithii, Tetramorium similaeve y para el género Solenosis, había significativamente más obreras capturadas en las trampas profundas que en las trampas estándar. Y para terminar, empezamos a plantearnos por qué se podía producir esto. Es decir, por qué se podía producir que unas trampas capturaran más que otras. Encontramos este artículo de Santos, Cabana y Pereira, que nos decía que podría deberse a la tasa de escape. Es decir, conforme aumenta la profundidad de la trampa, disminuye la tasa o la posibilidad de que las hormigas se escapen de la propia trampa, ¿vale? Y se nos planteó por parte de los referees que si había algún tipo de influencia en nuestro estudio del tamaño corporal de la hormiga en la tasa de escape.
para ello nos servimos de medidas de la media corporal de las hormigas ya publicadas en este artículo de las compañeras Cerda y Retana, para hacer una correlación entre el número total de obreras capturadas y el tamaño de la especie en cada uno de los tipos de trampa, y vimos que no había ningún tipo de correlación significativa. Lo que sí encontramos eran artículos, bibliografía que decía que en general en la capacidad de trepar de las hormigas no se va a deber al tamaño corporal, sino que se va a deber más bien a la morfología de los pretarsos, es decir, a la pilosidad o a algunos apéndices que tengan que les permitan trepar mejor por superficies lisas. Para terminar las conclusiones, hemos podido ver que la profundidad de la trampa Pitfall puede constituir un factor de sesgo. Aunque no haya diferencia en número de especies capturadas, que eso se puede ver en nuestro estudio a que se han capturado la mayoría de las especies de los ecosistemas, existe una mayor media de especies y obreras capturadas en trampas profundas frente a las trampas menos profundas, y además pueden capturar distintos tipos de ensamblaje en función de la profundidad. Y para terminar, pues que el tamaño corporal no influye en la capacidad de escape de las hormigas. Y fin, no sé si me he pasado. Si consigo quitar esto. Bueno, no te has pasado, Fran. 11 minutos, o sea, muy bien. Vale. De momento no ha preguntado nadie nada. ¿Vale? Así que es el momento, chicos. ¿Vale? Sí. Aparte de la profundidad de la trampa, ¿vale? ¿Puede influir la anchura de la trampa en la efectividad de la misma? Es una pregunta de... ¿La anchura de la trampa? Ah, sí, sí. Lo que viene a ser el diámetro de la trampa, es lo que quiere decir, sí. En general, conforme más diámetro, evidentemente, aumenta el perímetro de exposición de la trampa al medio y, por tanto, pueden caer más insectos. De hecho, hay varios artículos de revisión en los que se explica eso. Uno creo que era Brown, del 2016, se habla sobre todo esto. Vamos, lo puedo buscar si queréis. Vale, y luego otra pregunta de Elena Angulo. No me queda claro el análisis del tamaño de las obreras. ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Si quieres, sí, volver a poner la presentación, ponla, ¿eh? Que te la pone Rubén. Sí, sí. Vale. Sí, el análisis del tamaño de la obrera es simplemente es una correlación, ¿vale? Lo que hicimos fue correlacionar el tamaño de la especie, el tamaño medio de la especie, con el número de obreras capturadas, ¿vale? Evidentemente, si se capturaban menos obreras en función del tamaño, puede ser que escapen más, ¿no? Pero en este caso, ni en trampas. Esto que veis aquí es de trampas profundas y esta correlación que veis aquí es de trampas estándar. Como en ninguna de ellas la correlación es significativa, significa que el tema del tamaño corporal no va a influir en el número de obreras capturadas. No sé si con eso lo respondo. Que diga Elena si con eso... Que se manifieste. Elena, veo que has puesto un segundo comentario, o sea, a la misma pregunta que habías hecho. Si quieres, hay una zona donde pone comment, ¿vale? Debajo de la pregunta que has hecho, donde puedes escribir cosas relativas a la misma pregunta. Pero bueno, que está bien, por lo menos. Bueno, mientras nos contesta, tenemos una pregunta de Olga. ¿Por qué? ¿Cuál? Sí, ¿Perdona? Sí. No. Que estaba mirando otra pregunta. Vale. Y a ver, que me ha cambiado aquí las preguntas de repente. A ver, ¿por qué crees que hay mayor captura de obreras de algunas especies en trampas más profundas? ¿Cuál es la causa? Puede ser perfecta. Algunas capturas de especies, mayor captura de especies en trampas más profundas. Pues se debe a que seguramente trepen peor. En general, la capacidad de trepar de las hormigas se debe a su biología, ¿no? Las hormigas que son arborícolas o que utilizan los árboles por algún motivo, que sean a lo mejor pastoreadoras de pulgones o algo así, en general tienen mayor capacidad para trepar que hormigas que son, como por ejemplo el género Mesor, que son epígeas, fundamentalmente. Entonces puede deberse a eso. Realmente nosotros no lo hemos estudiado. Hemos visto que en cierta bibliografía pues existen algunas razones por las cuales las hormigas pueden trepar más o menos, pero no hemos estudiado eso concreto. Vale. Una pregunta de Jesús García.
Me ha parecido entender que el estudio duró 2 meses, pero cada tiempo se vaciaban las trampas. Esto si veis aquí, el periodo de muestreo fue del 2 al 4 para el caso del pastizal y para el caso del bosque de ribera del 15 al 17 de julio, ¿vale? Ambos dos fueron 48 horas, es decir, las trampas solo se mantuvieron en campo durante 48 horas. Vale. O sea, el periodo de muestreo para ambos hábitats, aunque fueron en días distintos, muy cercanos, fue de 48 horas. Vale. Bueno, y si se utiliza otro líquido en el recipiente, como alcohol al 90%, ¿se podría reducir el escape de las obreras? De Brandon. En general, hay algunos estudios que hablan sobre distintos killing agents que se pueden usar y que pueden disminuir o no el tema de la tasa de escape. Incluso hay algunos artículos que hablan sobre fleonar las trampas, es decir, ponerle fluón alrededor de la circunferencia. Aunque en mi caso no tengo ninguna prueba de ello, pero creo que el olor del fluón no es una cosa que le guste a las hormigas. Pero aún así, sí, se pueden usar distintos tipos de killing agent que alteren la capacidad de escape, aunque siempre cuando no le ponemos, cuando están las trampas en el campo, pues puede pasar cualquier cosa, desde que le caiga una ramita a que le caiga una poquita de hojarasca y eso pues no rompe la estadística. No sé si he contestado a lo que... Vale, yo por añadir algo también a la de Brandon, ¿vale? El alcohol al 90% suele evaporarse muy rápido. En el caso de Frank, eso sí es cierto. 24 horas es funcional. Pero si no, yo, por ejemplo, lo que sí que utilicé fue alcohol al 35% en el primer año de mi tesis y luego propilglicol al 25% que no se evapora y hace que se puedan dejar las trampas. Yo, por ejemplo, las dejaba 20 días en el campo y cada 20 días ibas y renovabas la trampa. Sí, con el alcohol, de todas formas, en Córdoba, con sus 40 y tantos grados a la sombra, no es... En un día de verano también se puede evaporar posiblemente, siendo de 90. Y en un mediodía de verano. Vale. Si no hay sombrero. Bueno, esto no sé si es una pregunta o un comentario. Sí que hay preguntas, vale. De Gema. Supongo que la capacidad de trepar de la hormiga se puede ver afectada por el material de la trampa. ¿Podría buscarse alguna solución para minimizar este problema? Por ejemplo, untar parafina, fluón, para hacer que la superficie más resbaladiza. Bueno, has contestado en parte a la pregunta, pero bueno, si quieres decir algo más. Sí, vamos, el material, de hecho, hay algún estudio por ahí que habla de la capacidad diferencial de los materiales para no dejar que escape la hormiga. Hay un estudio, que no me acuerdo de quién era, que compara metal, recipientes de metal, que evidentemente no son muy funcionales, vidrio y plástico, creo que era. Lo que pasa es que es un estudio un poco antiguo y entonces digamos que no solo cambian esos parámetros de las trampas, cambian muchos más. Entonces no sabes si todo el cambio que se está produciendo se debe al material o también se deben a las otras características de las trampas que están cambiando. Pero sí, en un principio puede ser, de hecho hay algún estudio de algún grupo de chinos por ahí, que no recuerdo cuál era, que hablaba sobre fluonar los recipientes. Ya digo, yo nunca lo he hecho, entonces tampoco sé hasta qué punto nos puede ayudar, pero lo que sí he leído por ahí en alguna pregunta el tema del detergente. Sí, el tema del detergente rompe la tensión superficial. Nosotros le ponemos siempre un poco de detergente, pero ya digo, el problema es que te empiecen a caer una ramita y ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, y a ese respecto también dice Gemma, para evitar que caigan elementos dentro de la trampa, se puede... Siempre está la tapa. Se puede servir, sí, sería recomendable cubrir la trampa para aumentar su efectividad. Joder, me están preguntas de sitio y no soy capaz de verlo. En ecosistemas, en ecosistemas que puede caer mucha hojarasca, quizás es recomendable. El problema es que también hay veces o hay estudios que dicen que el tema de la tapa puede ser un factor de sesgo. ¿Vale? Entonces, si tú has usado siempre, o sea, tú siempre has puesto tus trampas en el campo sin tapa y ahora empiezas a ponerle tapas, no sabes si vas a poder seguir comparando tus resultados. Claro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso sí ponía tapitas, ¿vale? Eran tapitas de contrachapado sujetas por alambre, elevadas 2 o 3 centímetros para que los artrópodos de suelo pudieran caer perfectamente.
pero siempre las usé. Entonces, claro, mis resultados eran comparables entre sí porque siempre usaba las mismas tapas, lo que dices, Fran. Sí. Pero ya la última pregunta y además, el usar ese tipo de tapa en ecosistemas donde hay mucha humedad y donde te puedes encontrar muchos anfibios es interesante por el tema de que la tapa va a impedir que los anfibios entren. O los micromamíferos. Es muy raro, ¿no? Pero hay alguna vez que tienes que sacar una musarañita y ponerla fuera. Sí, en las mías caían, incluso a veces cuando había llovido y se había diluido un poco, había anfibios disfrutando de la mini charca de la trampa. Sí, también. Sí. Algún sapo que no sabes cómo se ha metido en la trampa, termina sacando de ella. Bueno, última pregunta. De... Volviendo al tema de usar alcohol en la trampa, ¿no afectaría a la efectividad de la misma? ¿Sería un repelente y evitaría el acercamiento de las hormigas a la misma? Pues hay un montón de bibliografía sobre el tema de los repelentes y de los atrayentes. Desde sal hasta azúcar, hasta temas como cerveza, vino, vinagre, que el alcohol puede actuar como un repelente. Al final el alcohol que se usa para estas cosas es un alcohol que está adulterado con benzalconio o con algún otro tipo de adulterante, ¿no? Para que no se lo beba el personal. Entonces, pues sí, no sabemos si las hormigas con el alcohol van a sentirse atraídas o por el caso van a caer menos. Y no sabemos si eso va a ser por especies, ¿vale? Entonces, yo personalmente, cuando lo que quiero es ver la abundancia relativa y las especies que caen en un sitio, no quiero hacer un listado de especies simplemente, prefiero no usar atrayentes. O sustancias que puedan ser atrayentes. Con el jabón y el agua me vale, sobre todo en periodos de muestreo muy corto. Evidentemente, si vas a dejar tus trampas 2 semanas en el campo, ya tienes que poner algo para evitar que la hormiga se descomponga. Claro. Sí, eso es verdad, porque, por ejemplo, en las trampas en las que yo, por ejemplo, tenía micromamíferos, alguno que había muerto y había empezado a fermentar, había un montón de escarabajos coprófagos, necrófagos allí acumulados en esa trampa, pero vamos, a mansalva. Entonces, claro. Bueno, están comentando algo más en el chat, pero aquí no hay ninguna pregunta. Pues bueno, como es la hora, damos por concluida esta charla. Muchísimas gracias, Fran. A ustedes.